estaremos trabajando el seminario número 2, que se titula Desarrollo de la Juventud. Hoy vamos a hablar un poco acerca de entender a nuestros jóvenes, entender a nuestros adolescentes y jóvenes, que muchas veces tiende a ser un poco difícil. Y vamos a ver un poco acerca del mundo de los jóvenes, ese mundo que ellos viven en su tecnología, el mundo virtual. Vamos a ver un poco acerca del estilo de vida que nuestros jóvenes desarrollan y por qué muchas veces nosotros consideramos que el mundo de ellos es un poco diferente ya comparándolo al mundo de los adultos. Estos son los objetivos del seminario. Vamos a entender el ejemplo de Jesús con respecto a la adaptación cultural, cómo Jesús cuando estuvo en la tierra nos dio ejemplo a nosotros en estos aspectos. También vamos a descubrir los retos que enfrenta la juventud actualmente. Vamos a entender el mundo en el que ellos viven y vamos a saber esos pasos para cómo nosotros adaptarnos a los ambientes juveniles para no, como quien dice, quedar aislados o quedar fuera de sintonía de lo que nuestros adolescentes y jóvenes están desarrollando día a día. ¿Ok? Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, quisiera preguntarles por aquí, pueden escribirlo en el chat, cuál es su año de nacimiento. Vamos a ver aquí qué variedad encontramos, qué variedad generacional encontramos por acá. Si de pronto no quiero poner la edad para que no sea tan específico, pongamos el año en que nacimos. El año, para mirar aquí que encontramos: 2002, 1990, 1999, 94, 98, 80, 2016, 2079. No sé si ustedes han visto unos reels, unos videos que estaban haciendo últimamente, que le preguntaban a las personas así, por ejemplo, en el trabajo, en el estudio, y le preguntaban, ¿de qué año eres? Entonces, cuando decían 1900 algo, colocaban un videíto así como de la época de los dinosaurios, y cuando decían del 2000 para adelante, colocaban un video totalmente diferente, más actual. Bien, entonces aquí tenemos una variedad de generaciones que encontramos desde 1970, ¿cierto? Por acá vi el último que vi como 2006, creo que fue como el más reciente. Así que teniendo en cuenta estos años que ustedes me compartieron, podríamos decir entonces que nos encontramos en un grupo donde hay generaciones, desde la generación X hasta la generación beta. O sea, hay de todo un poquito de nuestras generaciones. Ya en el próximo seminario ya vamos a hablar acerca de las generaciones y las particularidades que cada una de estas generaciones tiene, pero aquí podemos ver de que tenemos de todo un poquito y eso nos va a servir mucho para el desarrollo de este seminario. Bien, lo primero que vamos a comenzar hablando es acerca de nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes manejan a su edad, sus cerebros todavía no se encuentran completos. De hecho, de acuerdo a la neurociencia, se ha demostrado que la parte frontal es la encargada de ayudar a tomar decisiones y también de que ellos puedan ver los peligros y los límites. Y esta corteza prefrontal se completa totalmente entre los 20 a los 30 años. Hay un estudio que hace esta escritora que se llama Abigail Bear, que dice que a partir de los 25 años de edad ya la persona comienza a completar completamente, valga la redundancia, o a desarrollar completamente su corteza prefrontal. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que hasta los 30 años puede llegar una persona a poder completar su corteza prefrontal. Quiere decir que en este tipo de personas se desarrolla lo que se llama como una adolescencia tardía. Y un dato interesante que me pareció de este estudio es que generalmente puede suceder más en los casos
de aquellos hijos que llegan a vivir hasta una edad adulta con los padres, porque de una u otra manera los padres influyen en esa formación de sus hijos, que todavía quieren cuidar de ellos como si estuvieran adolescentes o más pequeños, y eso hace que ese proceso se complete a una edad un poco más tardía. Entonces, por eso muchas veces nosotros vemos a nuestros jóvenes en la iglesia que se ven súper grandes, hasta a veces ya le pasaron la estatura a uno, ¿cierto? Pero cuando vemos que se comportan como niños, tienen actitudes infantiles y uno dice, pero tremendo muchacho, tremenda muchacha con esa estatura y todavía se comporta como un niño. Entonces, es importante que podamos entender que a esa edad en la que se encuentran nuestros menores, o en la que se encuentran nuestros jóvenes, todavía sus cerebros no están completos. Y al no estar completos, ellos están viviendo en dos mundos. Físicamente, ya pueden estar desarrollando un cuerpo de adulto. Hay algunos les puede estar saliendo que los vellitos, que les puede ir saliendo la barba, ya algunos pueden haberse ya hasta desarrollado, pero todavía mentalmente piensan como niños, tienen actitudes de niños y es importante que nosotros podamos entender que esto pasa en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, ¿ok? Porque recuerden que la edad en la que se completa generalmente la corteza prefrontal, que es la que ayuda a tomar buenas decisiones, a que podamos ver los límites y los peligros, es hasta los 30 años. Puede que muchos de nosotros ni siquiera todavía hayamos terminado de completar esta parte de nuestro cerebro y por eso muchas de nuestras actitudes tienden a ser todavía inmaduras. Entonces, ¿cuánto más en nuestros adolescentes que están en esos rangos de edad de los 13, de los 12 años, los que trabajamos con los menores, en este caso los conquistadores o con los aventureros, vemos en el caso más que todo, obviamente, con los conquistadores, que pueden ser un niños, pero a la vez también pueden ser, se comporten como adultos. Así que esto es completamente normal que esté sucediendo en ellos. Y por lo tanto, al ser completamente normal, nosotros debemos comenzar a entender esas actitudes. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién dijo o quién fue el que dijo o quién fue el que determinó que a partir de los 18 años ya alguien puede ser responsable y puede ser un adulto que cumpla con todas sus funciones? ¿Quién estableció eso? A ver, los escucho. ¿Quién cree ustedes que estableció eso Pues para yo digo que ya que Sí, Eduardo, el Estado como tal, o sea, el sistema, no sé, basado en los criterios de esa psicología moderna, que yo a veces llamo mal psicología, eh, pues, y de todo eso junto con los parámetros del Estado, de las leyes, pues hablo de nuestro país como tal, exactamente. Entonces, porque pues como lo ha dicho, en otros países para ser mayor de edad tienes que tener 21, 20 más o menos. Eso depende como el parámetro. exactamente, así es. Tal como lo dijo Eduardo, la sociedad ha establecido, ¿cierto?, a través de parámetros legales, que ya a partir de los 18 años una persona ya es adulta y por lo tanto al ser adulto es responsable. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, ya mi hijo cumplió los 18 años o ya mi joven ya está a los 18 años, a esos jóvenes que estamos liderando y por lo tanto su comportamiento ya tiene que ser maduro. Sin embargo, esa no es la realidad que nosotros encontramos. Y así como lo dijo Edward, en algunos lugares, por ejemplo, estuve indagando exactamente, como Singapur, Camerún, Japón, Corea del Sur, las edades ya donde se considera mayor de edad es a partir de los 20, 21 años. Inclusive hay otros países donde la mayoría de edad sí es a los 18, pero hay asuntos legales que solo se aceptan a partir de los 21 años de edad, donde ya consideran que la persona tiene un grado mayor de madurez. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener como referencia estos datos de que no podemos, por así decirlo, exigirle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, perdón, que tengan cierto comportamiento
porque si no nosotros vamos a terminar frustrados. Por ejemplo, mi equipo de trabajo está conformado prácticamente con muchos jóvenes. O sea, el equipo de trabajo que tengo en la parte de los clubes son jóvenes y muchas veces cuando me reúno con ellos llegamos a acuerdos en los cuales ellos dicen, bueno, voy a hacer esto de tal manera, pero al final los resultados son completamente diferentes. Y antes me frustraba porque yo decía, pero ¿cómo les digo? O sea, ya se supone que llegamos a acuerdo, ya se supone que ellos van a hacer esta parte, pero al final salen con otras cosas. O sea, el resultado de lo que dijeron a lo que hicieron es completamente diferente. Entonces, es allí donde nosotros debemos entrar a entenderlos a ellos para que de esta manera, uno, nosotros como líderes no nos frustremos y dos, no los hagamos sentir mal a ellos. Jesús, que Profe, fue nuestro ejemplo, dígame, profe. lo que pasa es que allí lo que usted decía, el cerebro del ser humano comienza a formarse de atrás hacia adelante. Comienza el tallo cerebral, que es acá atrás, y lo último que se forma es esta parte, la corteza prefrontal. Y allí es donde está la toma de decisiones. Y dice que nuestro cerebro llega a ser totalmente, bueno, lo más maduro de 25 a 35 años, porque a los 25 es cuando apenas se está terminando de formar, quiere decir que aquí hay un poco que todavía está, no se ha terminado de Exactamente. formar su corteza prefrontal y por eso hay tantas dificultades en la toma de decisiones. Por eso es que nosotros con los jóvenes, eso que dice, sí, legalmente a los 18, pero realmente no hay una madurez ni de su cerebro ni de nada, o sea, hay que esperar. Pero las leyes, eso es lo que Yes. dicen. Tal cual, así es. Y por eso cuando ellos ya se enfrentan a ese mundo, especialmente los chicos cuando ya se van a graduar los de 11, que se tienen que enfrentar a ese mundo de tomar decisiones para toda una vida, muchas veces muchos de ellos toman malas decisiones porque aún no saben qué es lo que quieren para su vida. Entonces, podemos encontrar casos donde hay padres donde entienden esas situaciones y les permiten a esos muchachos que tomen el tiempo para decidir qué carrera van a estudiar, como encontramos otros casos donde hay padres que los obligan y le dicen, no, usted tiene que entrar enseguida a estudiar a la universidad y si no sabe qué estudiar, venga y yo le digo qué es lo que va a estudiar. Por eso encontramos también muchos profesionales frustrados con lo que alguna vez quisieron, pero que finalmente se dieron cuenta que eso era lo que querían a una edad ya un poco más avanzada. Jesús, que ha sido nuestro ejemplo en todo. Bueno, profe Luz, si alguno escribe en el chat de algo, me hace saber porque aquí se me dificulta un poco leer eso. Bien, Jesús que mostró el ejemplo a nosotros en todo, también mostró el camino de lo que nosotros debemos hacer. Jesús, al venir a esta tierra, él lo hizo presencialmente. Él descendió a esta tierra para conocer cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestros gustos y cuáles eran esas condiciones que nos llevaban a que pudiéramos estar, como quien dice, siguiendo el pecado. Y al llegar Jesús a esta tierra y conocer la condición humana, entonces entendió, o sea, él dejó su condición divina, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres para que así entonces pudiera conocer al ser humano. El mismo Dios dio su ejemplo y lo podemos leer allí en la cita de Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 7. Así que de la misma manera, nosotros encontramos cómo fue el método de Jesús para estar con ese tipo de persona. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 9, versículo 10 y 13, dice que Jesús se sentaba a la mesa con los publicanos y los pecadores. O sea, en ese contexto que nosotros conocemos, era bajísimo que Jesús se sentara con hombres pecadores. O sea, ¿cómo era posible? ¿Cierto? Ahí estaban los fariseos para poder juzgar la condición que Jesús estaba tomando. Pero si nosotros miramos exactamente el ejemplo de Jesús, Jesús no se sentaba para mirar de reojo a esas personas, ni mucho menos se sentaba para juzgarlos. Entonces, de la misma manera, Jesús que se sentaba con ellos era para oírlos o escucharlos, así nosotros debemos hacer. Hay una parte que me gusta de Lucas 15:2 que dice, y se llegaban a él
todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, esta los pecadores reciben y con ellos comen. Un secreto que tenía Jesús, bueno, que no era secreto, sino más bien una condición que Jesús establecía era escuchar, los oía para poder entenderlo. De la misma manera, entonces nosotros debemos hacer así con nuestros jóvenes. Jesús primero se ganaba la confianza de las personas y una vez que se ganaba la confianza de ellos, ¿cierto? Entonces ahora sí, ¿qué era lo siguiente que le decía a las personas? Sígueme, ¿cierto? Sígueme, les compartía el evangelio. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes, ganarnos la confianza de ellos, no entrar a juzgar y entrar a señalar, tú por qué hablas de esa manera o tú por qué te comportas de esa manera. No significa que nosotros vamos a hacernos los oídos sordos y no vamos a entrar a corregirlo, porque el propósito siempre va a ser la salvación de ellos. Claro que sí, debemos corregirlo, pero sin entrar en ese proceso de juzgar, porque lo que vamos a creer es crear, en este caso, es el rechazo de ellos hacia nosotros y al no tener confianza, pues los vamos a perder en vez de ganar. Eso es lo que nosotros conocemos como el método de Cristo, ¿cierto? Dice que Jesús los trataba a los hombres como alguien que deseaba su bien, que es lo que vemos aquí más adelante. Bueno, el ejemplo también de Pablo, que Pablo se hacía con los judíos, ¿cierto? Se hacía con las personas de acuerdo a su condición para que en este caso pudiera llegar a ellos. Y lo que les decía ahorita del espíritu de profecía, el método de Cristo, solo el método de Cristo permitía el éxito. Y me gusta esta frase exactamente que dice, el Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Mire, algo que los jóvenes detectan inmediatamente es si nosotros nos acercamos a ellos de manera genuina o de manera hipócrita. Entonces, es importante que así como encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que Jesús buscaba a las personas como alguien que deseaba su bien, de la misma manera nosotros debemos hacerlo con nuestros jóvenes, acercarnos a ellos como alguien que desea el bien para ellos. El propósito de todos estos seminarios, queridos aspirantes al líder juvenil, es salvar a nuestros jóvenes, porque así como lo vimos en el seminario pasado y también en este, el objetivo, el blanco de Satanás siempre va a ser ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la parte de nosotros para poder salvar a nuestros jóvenes? Si se dieron cuenta en una de las preguntas que les hice de las preguntas de Kahoot, decía, ¿quién es el mentor de los menores? Y otra pregunta decía, ¿quién es el mentor de los jóvenes adultos? Los líderes juveniles, en este caso nosotros somos los mentores de los embajadores, es decir, los muchachos desde los 16 años. Y aunque en nuestra iglesia no haya un club de embajadores, nosotros debemos estar pendientes, en este caso, de ese grupo juvenil hasta los jóvenes adultos que van hasta los 30 años. Así que es importante que nosotros podamos estar pendientes de ellos. Ahora, cuando ya entramos un poco al ambiente juvenil, que es lo que de pronto tiende a ser un poco problemático entre los jóvenes y nuestros hermanos un poco más adultos, porque entender el ambiente de ellos es importante saber la manera en cómo ellos se comportan para poder entenderlo, entender cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sensibilidades, por qué ellos se visten de esa manera, por qué ellos ven o tienen esa percepción de la vida espiritual de esa manera. Todas esas cosas nos hacen a nosotros adentrarnos al mundo juvenil y por lo tanto ya el impacto va a ser totalmente diferente. Imagínense que hubo una temporada donde yo, digámoslo así, siempre me ha gustado como estar conectada con el vocabulario que maneja la juventud para estar uno conectado, en este caso, cómo ellos se expresan.
Y un día estaba hablando con mi hermana y mi hermana me dijo un día que estábamos hablando así y de pronto yo dejé de responderle. Y el último mensaje que me dijo fue, tú sí eres ghosting, me dijo así. Y yo, bueno, ghosting. Yo lo relacioné, bueno, de ghosting, de fantasma, de fantasma en inglés, pero yo le dije, bueno, explícame así como así que tú eres ghosting, le dije yo. Y me dijo, sí, es que tú estás hablando así con uno y de pronto de repente desapareces y dejas de responder los mensajes y ya no respondes más. Y yo me eché a reír porque sí, yo soy bastante ghosting. Entonces, a partir de allí, yo le dije, y bueno, estos vocabularios que estoy escuchando últimamente, no sé qué significa, así que ponme un poco a tono porque no entendí la última vez que estaba hablando con unos estudiantes y uno de ellos dijo y que, ay, no, esto me está dando FOMO. Y yo dije, FOMO. O sea, ¿qué quiso decir? Pero en el momento como la conversación ellos estaban en el descanso, pues no quise como interrumpirles, pero quedé con la idea de FOMO. Entonces aproveché y le pregunté a mi hermana qué significaba eso y ella comenzó a explicarme y me dijo otro listado de palabras que las había escuchado, pero para mí eran totalmente nuevas. Por ejemplo, les voy a compartir alguna de aquí y ustedes me dicen si saben el significado de esas palabras o la han escuchado, pero todavía no saben qué significa. O si se la han escuchado a sus adolescentes y jóvenes en la iglesia. Por ejemplo, cringe. ¿Han escuchado esa palabra? Ay, eso me da como cringe. Sí, sí, Si la han escuchado. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esa palabra o esa expresión? Que ay, no, eso es muy cringe, o eso me da cringe. También lo he escuchado así. Bueno, cuando usted escucha a alguno de sus adolescentes o jóvenes decir eso, significa que eso le causa vergüenza o le causa pena ajena. Cringe. Listo, el siguiente FOMO. Ya la había dicho ahorita, pero creo que no dije el significado, ¿cierto? Cuando dicen FOMO es porque les da miedo a perderse de algo importante. FOMO. A ver, otra palabra así. Red flag. Esta es un poco más conocida, ¿cierto? bandera roja, ¿no? Pues sí, exacto. Traducida literalmente sería una banderita roja, que en este caso vendría siendo una señal de alerta o de alarma de que esa persona no te conviene o tiene actitudes negativas que no te convienen. Por ejemplo, le he escuchado mucho a los jóvenes decir, este pretendiente tiene red flag, o sea, tiene cosas negativas que definitivamente por allí no es. La palabra random, ¿sí la han escuchado? Esto sí fue algo random que vivimos hoy. Es decir, algo inesperado o algo extraño. Otras palabras como hater, fanboy o girl boy, shipear, esta última la estaba escuchando, que ay, mira ese chipeo que está entre no sé quién y no sé quién. Y yo, chipeo. La primera vez que yo lo escuché, yo quedé totalmente perdida el significado, así que busqué enseguida a mi hermana, que es mi diccionario actual, y le dije, nena, explícame, ¿qué es un shipeo? Y me dijo, ah, no, un shipeo es cuando una relación se está dando entre dos personas y tienen un gusto entre sí. Eso es un shipeo. Bueno, y otras palabras que nosotros podemos escuchar en nuestros jóvenes, ¿cierto? Que nosotros podemos quedar como perdidos cuando ellos están hablando. Entonces, es allí que nosotros podamos saber y conocer de que ellos viven un mundo diferente al de los adultos. Y por lo tanto, al vivir un mundo diferente de los adultos, es entrar a conocer cuál es ese mundo que ellos están viviendo y que yo estoy totalmente desactualizado y que no conozco ni siquiera algunas de las expresiones que ellos están teniendo, pero que de pronto para mí me parece que es una mala palabra, porque me pasó de hecho así en una ocasión, estábamos en la iglesia y una niña dijo una expresión de estas que les mencioné. Había un adulto que no sabía el significado de esa expresión y dijo, deja